Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hola, hoy es miércoles 2 de febrero de 2022. Hoy te voy a contar los diferentes gestores bibliográficos o de papers que he utilizado hasta ahora, los que estoy experimentando un poco y cuáles creo que son las características más o menos ideales o alcanzables u óptimas que deberían tener para que fuera más fácil o más productivo trabajar con ellos y que, aunque creo que no existe ninguna aplicación que cumple todos esos requisitos, creo que si alguien la podría desarrollar a partir de herramientas o librerías previas. Entonces ahí os dejo la idea por si la queréis desarrollar vosotros. Bueno, lo primero, que es un gestor de papers. Bien, todos los que os dediquéis a investigación tenéis tenéis que nutriros un poco o informaros de toda la bibliografía científica actual y previa para saber tanto lo que se ha hecho como para poder aprender, y normalmente en ciencia el contenido está comprimido en papers, en artículos. Entonces nosotros a día de hoy, estamos en 2022, la tendencia normal es que de manera electrónica nosotros en nuestro ordenador, en nuestra tableta, algunos incluso en su móvil, pues tengan almacenados gran cantidad o no gran cantidad también de papers que van leyendo y analizando. Me acabo de acordar que en un capítulo previo del podcast, luego lo pondré en la nota del programa, estuve hablando de una aplicación en concreto que se llama Researcher App, que te permite estar al día de todo lo que se publica, y ese sería un ejemplo de gestor de papers, aunque este merece un papel un poco aparte, porque este se utiliza para estar al día, para encontrar papers recientes y luego hacerle un bookmark, un marcador, para luego, si te interesa más tarde profundizar en ese paper, pero ya con otra aplicación. Por tanto, lo que quiero decir hoy aquí, que me voy a basar en aquellas aplicaciones, aquellos software que te permiten gestionar, voy a ser práctico, los PDF de tus papers. A eso es a lo que me voy a referir hoy. Y voy a comentar aplicaciones que han sido desarrolladas con ese objetivo desde el principio. Entonces, por ir al grano, la primera que yo utilicé de manera intensiva, yo antes, como mucha gente imagino, cuando empecé la tesis, muchos de los papers que me daban eran fotocopias de papers. Era estaban desgastadas, costaba seguirlas, algunas tenían ya anotaciones, subrayados, etcétera, y bueno, aquello era un Cristo, pero era lo que había entonces. Y luego, poco a poco, empezó a haber un cambio con el incremento en popularidad del formato PDF. Yo me acuerdo sobre el 2000 que ya empezó a ser algo bastante aceptado, que muchas revistas empezaran a pasar del modelo de publicación en papel físico, el que te tenías que ir a las librerías, a las bibliotecas, a fotocopiar los artículos, a un formato online. Entonces sí empezó a incrementarse, bueno, pues el uso del formato de los papers, pues en PDF. Y con ello, pues yo recuerdo en aquellos tiempos, lo que solía hacer es que en carpetas, de más o menos como podía, tenía copias pues de todos esos archivos PDF para cada uno de los artículos. Y entonces intentaba tener una carpeta por tema y ahí tener pues, los artículos más o menos organizados.
Pero llegó un momento en que ese sistema dejó de ser eficiente. ¿Por qué? Porque cuando empecé el postdoc llegó el momento de escribir mis primeros proyectos, los proyectos postdoc, la Marie Curie, etcétera, etcétera. De todo eso hablaré otro día. Pero llegado ese momento tenía que encontrar un sistema donde ya me fuera relativamente fácil escribir muchos documentos muy diferentes y que incluyeran esa información bibliográfica de manera muy fácil. Antes lo hacía a mano, lo hacía a pelo. Era así, básicamente. A la hora de citar en un paper, otros papers, lo que hacía era poner autor, año, y luego cuando había terminado cruzaba los dedos para que no tuviera que hacer ningún cambio y entonces lo cambiaba a formato numérico, por ejemplo. Pero bueno, cuando empecé el postdoc me di cuenta de que eso ya no podía ser así y entonces empecé a investigar todas las herramientas que habían para poder utilizar la bibliografía de una manera mucho más eficiente y entonces llegué a lo que era EndNote, que muchísimos conocéis. EndNote es un gran estándar para tener tu propia base de datos y poder citar fácilmente en un documento Word, por ejemplo, u otro formato, todas las referencias conforme vas escribiendo el paper o cualquier otro tipo de documento y que al final te salga, pues eso, una lista con todas las referencias. Pero aquí, insisto, no me voy a referir tanto a eso, sino como a programas que además de permitirte hacer eso, te permiten almacenar de una manera no solo ordenada, sino también eficiente los PDFs de todos esos papers. Entonces yo, ahí continué utilizando en algunos proyectos en Note, porque todo dependía también de con quién estuviera trabajando, con quién estuviera colaborando, y luego en otros proyectos que implicaban el uso de LaTeX. LaTeX, para los que no lo conozcáis, os hice un episodio previo explicando las bondades de este sistema, editor, etcétera, como lo queráis llamar, y os pondré el enlace en la nota del programa a un episodio previo. Pero luego vi que en ese momento no encontraba, por lo menos para mí, una solución óptima que te permitiera trabajar, no solo que te permitiera citar todos los documentos, sino que te permitiera almacenar los PDF de una manera ordenada. Vale, muchos diréis, EndNote sí que permite hacerlo, etcétera. Pero a mí la verdad que la manera en que lo hacía EndNote pues me parece un poco estrambótica y me costaba adaptarme a ese modo de uso. Entonces luego también llegó un momento en que me pasé a Mac y tuve el iPad y para mí el iPad fue una revelación. Os voy a contar por qué y qué tiene que ver en toda esta historia. ¿Por qué? Porque durante el día estaba con el portátil escribiendo cosas, etcétera, etcétera, pero raros momentos tenía para tranquilamente ponerme a leer esos artículos. Y entonces para mí la tableta fue una revelación. El iPad 2 fue el primero que tuve y me permitía de manera muy cómoda pues tumbarme en el sofá y me lo ponía apuntando hacia arriba y ahí podía leer los papers muy fácilmente cuando si se tratara pues, de un libro. Y no solo eso, sino que también me permitía, que se me ha olvidado decirlo, ahí por eso ese era mi objetivo, eso era lo que yo buscaba, lo que yo quería hacer, y entonces descubrí una aplicación que se llamaba Papers, de una compañía, creo que era holandesa, que se llamaba Macintosh J o algo así. Primero hice una búsqueda, vi que existe esa aplicación y que lo más interesante es que te permitía no solo, como he dicho antes, citar de manera adecuada con diferentes estilos de cita, etcétera, etcétera, organizar los PDF, sino que luego te permitía tomar tus notas, podías hacer subrayados, añadir notas, etcétera, y además sincronizarlos con la versión de escritorio o del portátil. Entonces, en aquel entonces era una novedad importante y ya me hice al uso de ese programa, el Papers. Esto fue sobre el 2011.
y yo creo que seguí utilizándolo hasta bastante tiempo, hasta que creo que fue luego en 2018, 2019 hubo un cambio, que no recuerdo muy bien por qué. Creo que vino otra compañía, otra empresa, Red Cube Papers, hicieron una especie de, no sé cómo decirlo, supuesta actualización de algún tipo para mejorarlo, y a mí me lo rompieron. Me lo rompieron completamente, cambiaron cosas por aquí y por allá para incrementar supuestamente la usabilidad, pero yo estaba muy acostumbrado a utilizar la herramienta Papers y ya subconscientemente dejé de usarlo. Dejé de usarlo bastante, ya no me era tan cómodo y ya no tan frecuentemente pues recurría a su uso. Hasta que empecé a buscar otras herramientas que pudieran suplir. Primero, no me gustaba cómo habían hecho el cambio a ese Red Cube Papers, y luego también lo que se veía venir es que había que pasar por caja, la licencia de uso había aumentado de precio, luego querían poner un modelo donde cada año tenías que pagar otra vez por la licencia, y eso ya me tocaba la moral bastante. Y luego, por otra parte, no entiendo por qué, pero el interfaz de usuario lo destrozaron y era súper lento, o mejor dicho, es súper lento de utilizar. Hace cosas muy raras. Estás pasando el PDF del paper con el dedo, y si tocas sin querer a una figura por aquí y por allá, se te sale del paper que estás leyendo. Bueno, en fin, cosas que no entiendo por qué una aplicación que era tan buena han hecho todos esos cambios. Entonces, luego me puse a probar Mendeley, y bueno, parecía interesante. Está apoyada por Springer, como lo queréis llamar, y bueno, resultaba muy interesante, pero yo buscaba una aplicación que al mismo tiempo se pudiera sincronizar con el iPad, y esta no entiendo tampoco por qué hace un año parece que dejaron de dar soporte a la aplicación del iPad y solo podías trabajar con la aplicación de escritorio. Entonces empecé a explorar otras posibilidades hasta que vi la opción de Zotero. Zotero me gusta más, primero porque es gratis, pero bueno, no necesariamente tiene que ser siempre una buena opción el ser gratis si no te proporciona la funcionalidad que tú estás buscando. Si yo tengo que pagar un poco por utilizar un producto que me convence, pues no me importa, y si ese precio es razonable, pues lo pagaré por poder utilizarla. Entonces, bueno, empecé a utilizar Zotero por dos motivos. Todavía estoy en mi experimento actual por los siguientes múltiples motivos. Primero, permite trabajo en grupo. Eso es muy importante. Puedes compartir con otros colaboradores o en tu propio grupo de investigación carpetas con las diferentes publicaciones, y eso es muy importante para la productividad, porque tú, por ejemplo, puedes estar subrayando algunas partes de un paper que luego quieres compartir con otro compañero, y así te permite hacerlo de manera bastante fácil. Esa es una de las razones. Luego estoy explorando la posibilidad que se sincronice con el iPad. Está todavía por ver porque Zotero no tiene una aplicación nativa para el iPad. Hay otra que se llama Papership, barquito de papel, que tienes que pagar la parte, cuesta sobre 9 euros, y que supuestamente es compatible. Y la he estado probando unos días y va relativamente bien, aunque hoy estaba dejando de funcionar. Voy a darle una oportunidad a ver cómo funciona. Y bueno, lo más importante es que cuando abres un PDF puedes hacer las cosas típicas, tales como anotar, pintar con el lápiz, con el Apple Pencil, me refiero, y eso la verdad es que está bastante bien. Y luego otra característica muy interesante de Zotero es que está integrada a través de un plugin con Obsidian. Entonces, muy importante esto para desarrollar tu sistema de gestión personal del conocimiento, sistema Zettelkasten. Si queréis indagar un poco sobre todo esto, os lo recomiendo. Hice un episodio anterior hace un par de semanas, lo podéis escuchar. Os lo recomiendo bastante.
Entonces, esas serían para mí las razones de peso ahora mismo para poder seguir utilizando Zotero. Y bueno, por eso empecé a utilizarlo. Y ahora estoy descubriendo otras razones. Otra adicional es que es relativamente rápido en el interfaz de usuario, quizás porque es muy simple y no está tan recargado como el de Papers 3 o Redcube Papers, para poder utilizarlo. La verdad es que va bastante bien. Entonces, eso me permite seguir, uno de los propósitos que me puse para el 2022 es cada día leer un paper, de lo que sea. Algunas veces puede estar relacionado con mi trabajo, otros no, otra puede ser de cualquier otra área, pero me puse ese objetivo, todos los días leer uno, eso sí, por poner un límite, dedicar un máximo de 15 minutos. Dedicar un máximo de 15 minutos. Entonces, claro, cuando me pongo a hacerlo, esto ya lo contaré en otro episodio, pero tengo que encontrar un equilibrio entre ese tiempo que le voy a dedicar. Obviamente no me puedo meter en profundidad, y el aprovechamiento que obtenga de ese paper a veces va a depender de lo que me cueste asimilarlo, la extensión que tenga, claro, pero bueno, ya después de los años tengo algunas técnicas para ir más o menos rápido a lo que quiero encontrar, y bueno, eso ya lo comentaré en otro episodio. Entonces, lo que quiero decir que para cumplir ese propósito, pues necesitaba un software que fuera relativamente fácil de usar, y de momento Zotero pues lo está cumpliendo, y la verdad que me está gustando bastante. Y bueno, hasta aquí esto es lo que estoy haciendo ahora mismo, pero ahora voy a hacer una lista de cosas que pienso que sería interesante que estos tipos de software, concretamente Zotero y Primos, deberían tener para que su uso fuera más eficiente a la hora de poder leer papers. Uno de ellos sería que te permitieran estudiar trozos o partes o notas que tú hayas tomado de los papers. No me refiero ya al PDF en sí, sino que notas que tuvieras tomado. Entonces, en otro episodio anterior estuve comentando sobre la técnica de la repetición espaciada. Esto estaría bastante bien. Y Zotero no lo permite directamente, pero por lo que estoy leyendo estos días, y es algo en lo que tengo que profundizar, os iré contando poco a poco, la integración, si es que se puede decir así, entre Zotero y Obsidian te permitiría crear en Obsidian notas de esas notas que tú tienes de los papers, y luego tú dentro de Obsidian existe un plugin de flashcards de repetición espaciada que ya podías utilizar para, digamos, estudiar esas notas que has tomado de los papers. Parece que potencialmente es posible, pero aquí veo, y supongo que eso os estará antojando, un poco complicado de utilizar, ¿no? Entonces eso lo veo un poco problemático, pero bueno, voy a experimentarlo y ya os cuento a ver cómo me va yendo. Luego, otra funcionalidad que deberían tener todos estos software es que permitieran una conexión fácil con todos los journals para poder obtener fácilmente pues el PDF de esos papers. Entonces, Papers 3 sí que permitía hacerlo, pero bueno, es una manera un poco compleja que a mí nunca me llegó a funcionar a través de los proxy de tu institución, etcétera. Pero bueno, es una manera, ya digo, compleja, y que obviamente va a depender también de tu institución. Y luego, antes de que se me olvide, este tema de la repetición espaciada, etcétera, creo que lo comenté en el episodio anterior, pero hay una aplicación que también tengo y que es la que utilizo para leer libros, que se llama Margin Notes 3. Esta aplicación está muy bien porque sí que te permite, a partir de todas las notas que vas tomando, crear una especie de mapas mentales, y ahí sí que puedes utilizar la repetición espaciada. Está muy bien, la han desarrollado unos chinos. Yo estoy pagando la licencia anual porque para los libros es brutal, pero el problema que tiene es que no tiene, o yo no he encontrado una manera fácil para citar. Es decir,
Si yo metiera ahí todos los papers que tengo y luego los quisiera ir citando con la misma facilidad que te permite Zotero, pues de momento no he encontrado una manera fácil de poder hacerlo. Parece que hay un plugin que te permite enlazar Obsidian con Margin Notes, pero lo tengo ya apuntado en mi lista de tareas para intentarlo en algún momento. Entonces, bueno, ya os iré contando sobre esto. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Si queréis continuar la discusión, ya sabéis que lo podemos hacer en Discord. Y nada, espero que tengáis un buen día y hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación, y también sobre todo gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto es ya el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar, pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo 3 líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc.? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como os podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad.
y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería que te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa, o puedes ir directamente a Anchor FM/Horacio-PS y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.